Estamos en momentos complicados y difíciles que nos ha tocado vivir en esta nuestra generación. Generaciones pasadas, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, no vivieron lo que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Cómo sostenernos de pie y cómo ir más allá de lo posible para que podamos avanzar con Dios en su camino? Esto tiene que ver con la fe. Para operar en fe e ir más allá de lo posible, tenemos que entender varias cosas. Primero, debemos corregir conceptos errados de la fe. Fe no es esperanza. Fe tampoco es pensamiento positivo, aunque es muy interesante ser positivo, pero eso todavía no es fe. El positivismo está en nuestra alma, pero la fe está en la raíz de nuestro espíritu. Lo segundo es que tenemos que saber qué ocurrió aquel día que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ese día entró una naturaleza divina en nosotros que nos hace altamente operativos en la fe. Luego tenemos que entender que también debe haber una mentalidad escritural para operar en fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También debemos aprender a desarrollar todo lo que Dios nos ha hablado y tener estrategias para operar en fe. La palabra fe en el griego es pistis, que da la idea de una sustancia, de algo sólido en el mundo espiritual que nos ayuda a ir más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestros recursos, más allá de nuestras posibilidades. Cuando usted ubica la palabra fe en el diccionario de la Real Academia Española, dice que la fe es una de las 3 virtudes bíblicas. Claro, han tomado de 1 Corintios capítulo 13 el último versículo que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero entendemos que la fe es ver lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de fe, tenemos que mencionar 3 tipos de fe al menos: mucha fe, poca fe y fe muerta. Usted recuerda cuando los discípulos del Señor están en un problema llamado tormenta en medio de la mar. Ellos están desesperados, pero viene el maestro, ellos lo confunde con un fantasma porque viene caminando sobre las aguas. El maestro le dice: no teman, soy yo. Cuando Pedro escucha eso, le dice: Señor, si eres tú, haz que yo también vaya a ti caminando sobre las aguas. El Señor le dice: si crees, bien puedes. Pedro dio un salto de fe y comenzó a caminar sobre las aguas. Eso es extraordinario, es sobrenatural. Se están rompiendo todas las leyes naturales. ¿Por qué? Porque se está operando en fe. Increíble, eso fue increíble. Pero de pronto, al ver las gigantescas olas, al oír el ruido del mar, Pedro comienza a dudar. Ahora, duda es una imagen y fe es una imagen. Y el poder de la imagen en la mente es muy grande, es muy fuerte. Me costó entender cuando el Señor le dijo a la gente que lo oía: mirad pues bien lo que oís. Y mi pregunta es: ¿palabras se oyen o se ven? Jesús está diciendo: mirad bien lo que oís. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, dice: y me volví para ver la voz que me hablaba. Entonces tú te preguntas, y yo también, ¿de qué se trata esto? Porque para nosotros, naturalmente, las palabras se oyen, no se ven. Pero ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea? Es que todo lo que tú escuchas produce una imagen en tu mente. Tenemos un cerebro maravilloso que no piensa en palabras. Es un cerebro tridimensional que piensa en imágenes. Yo te digo, piensa en tu mamá. Y no se viene el nombre de tu madre, sino que se viene la imagen, el rostro de ella.
Pensamos nosotros en imágenes y eso es poderoso. La gran batalla que tenemos nosotros, nuestro ser interior, tiene que ver con imágenes. Hay gente que tiene imágenes de fracaso por alguna circunstancia que le tocó vivir en la vida, porque no le fue bien, porque fracasó en algunas cosas. Entonces queda la imagen de la persona fracasada y tiene que luchar poniendo imágenes de fe y destruir las imágenes de fracaso. Esa es la lucha permanente que tiene la gente en su ser interior. Entonces es hora de destruir, de sacar todas las imágenes de fracaso y poner delante de nosotros imágenes de fe para poder ir al propósito que el Señor tiene preparado para nosotros aquí en la tierra. Entonces es muy importante el tema de las imágenes dentro de nosotros, porque hay gente que no se sana. Puede venir un gran evangelista, un hombre que tiene el don de sanidad, y la gente no va a sanar a menos que saque o destruya la imagen de la persona enferma que ya tiene adentro incorporada y ponga la imagen de una persona sana. O para adelantar y prosperar. El tercera de Juan dice, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero si tú tienes una imagen de pobreza, de escasez y de necesidad, porque pobreza no es falta de recursos, es una manera de pensar, es una imagen interna, pero a menos que tú no rompas esa imagen y pongas la imagen de un hombre próspero, nunca vas a prosperar. Esa imagen, la Biblia dice que está en tu alma. Hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, el primer concepto de fe que estamos tratando es la poca fe. El Señor le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Bueno, gracias a Dios, Dios entiende a veces que no tenemos la fe suficiente, pero Él nos tiende la mano y nos saca en victoria, así como hizo con Pedro. Lo segundo que quiero hablar es de la gran fe, y quiero tomar la imagen de una mujer en la Biblia, la mujer sirofenicia. Ella no es israelita, ella viene de afuera de las fronteras del norte de Israel y viene tras Jesús pidiendo que Jesús sane a su hija que está atormentada por un gran demonio. Ella viene diciendo, Señor, por favor, ten misericordia de mí, tengo una hija gravemente atormentada por un demonio. Ella insiste, los discípulos del Señor ya se molestan y le dicen a Jesús, ¿por qué no la despide? Está ya siendo muy molesta. Y el Señor dejaba que la mujer hablara, porque cuando alguien habla en fe, desarrolla fe. La mujer sabe que Jesús tiene la respuesta y está hablando, y ese hablar está desarrollando fe. El Señor le dice, mujer, ¿qué quieres que yo haga? Ella le dice, Señor, tengo una hija gravemente atormentada por un demonio. Y sabe que quiero entre paréntesis decirle una cosa. Jesús vino a las ovejas perdidas de Israel. Jesús sabía que su predicación, su palabra, sus milagros, sus maravillas eran para los israelitas, no para los gentiles. Entonces, esto le dice Jesús, mujer, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Se lo dice de esa manera, ¿no? Y mire lo que le dice la mujer, Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Esto sorprendió a Jesús, porque en realidad lo que le está recitando la mujer es la ley del espigueo, que decía que cuando alguno fuera a vendimiar su viña, no levante lo que está en los rincones, lo que ha caído a tierra, porque eso es para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Esto maravilló a Jesús y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Quiero decirte algo muy importante. Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve porque alguien operó en fe en su palabra. Si Dios se moviera por necesidad,
no tendríamos enfermos en los hospitales. Tenemos ahora tantos casos de COVID-19 que no existirían, porque es una gran necesidad que tiene el ser humano de salir de ese virus que está atacando al planeta. Pero Dios se mueve porque alguien operó en fe en su palabra. Por eso el Señor dijo: oh mujer, grande es tu fe. Pero tenemos en el libro de Santiago un versículo muy particular que dice que la fe sin obras es muerta en sí mismo o en sí misma. Entonces la pregunta que cabe es esta: muéstrame tus obras para yo poder calificar tu fe. Porque si yo no veo obras, no puedo decir que tú eres una persona de fe. Tus obras están mostrando el nivel de fe que tú tienes. Sin obras no podemos calificar fe. Si no tienes obra, yo tendría que dudar de que tú tienes una grande fe. Pero es importante entender cómo viene la fe a mí, cómo yo desarrollo la fe, por qué viene la fe, para qué viene la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entré a la oficina de un pastor y tenía un cuadrito que decía: Dios no está muerto, esta mañana yo hablé con él. Hay gente que piensa que ahora tenemos la Biblia, y eso es verdad, que es la palabra de Dios, y piensa que ya Dios no habla de manera audible a sus hijos, a las personas que han creído en él. Pero yo entiendo que todavía Dios nos habla de una manera audible. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír y el oír, el oír y el oír, el oír y el oír. Y mientras más oyes palabra de Dios, más fe se engendra en tu espíritu. Pero realmente, en realidad, la verdadera interpretación de ese versículo es: la fe viene por el oír al Dios de la palabra. Porque tú podrías oír la palabra de Dios sin oír al Dios de la palabra. Si tú oyes la palabra de Dios sin oír al Dios de la palabra, entonces tú vas a quedar habitando en el mundo del conocimiento y de la doctrina. Pero conocimiento y doctrina no te sirven a las 3 de la mañana cuando tu hijo levanta fiebre. Conocimiento y doctrina no te sirven cuando tu matrimonio está en quiebra, tus negocios no funcionan, el ministerio no camina. Ahí te sirve la fe. Señoras y señores, quiero decirles algo: la fe es muy sencilla. Es oír a Dios, luego creer lo que Dios dice, y para el que cree, todo le es posible. Cierta mañana Jesús va con sus discípulos y va a tomar fruto de una higuera a media mañana, que era la hora del desayuno de los judíos. Y cuando llega donde está la higuera, ve que la higuera no tiene frutos. Y Jesús le dice algo a la higuera, le habla a la naturaleza y le dice: nunca nadie más coma fruto de ti. 24 horas más tarde pasa nuevamente por el mismo lugar con los discípulos, y los discípulos le dijeron: oh Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y el Señor les dijo algo muy interesante: tened la fe de Dios. No es lo mismo tener fe en Dios que tener la fe de Dios. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. A ver, quiero que me entiendan, por favor. Lo que está diciendo Habacuc, un hombre del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto: el justo por su fe vivirá. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 1, versículo 17? Dice: el justo por la fe vivirá. Aunque cambia una sola palabra muy cortita, el justo por su fe o el justo por la fe en el Nuevo Pacto. ¿Qué quiere decir esto? Que los justos del Antiguo Testamento ponían su fe en Dios. Dios honraba la fe de esos hombres y se producían los milagros. Se podía abrir un mar, un río,
se abrió el Mar Rojo, el Jordán, se podía hacer flotar un hacha, se podía hacer caer fuego del cielo como lo hizo Elías para consumir un sacrificio, porque un justo ponía su fe en Dios. Pero en el nuevo pacto esto opera al revés. Es la fe de Dios puesta en un justo. Eso es extraordinario, porque ahora vive en nosotros el autor y el consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y luego más tarde dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que hoy habita en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice, el que me ama mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. De manera tal que ahora somos el domicilio de Dios. Dios mismo, Jesucristo y el Espíritu Santo están dentro de nosotros. Está el autor y el consumador de nuestra fe. Eso es extraordinario. Ahora, podríamos imaginarlo, que si los santos del Antiguo Testamento ponían su fe en Dios y se producían tales milagros, señales y prodigios, cuánto más ahora la misma fe de Dios puesta en nosotros. Lo que tenemos que hacer es aprender a desarrollarla. ¿Para qué? Para que hagamos las obras poderosas de Dios. Jesús mismo dijo, David lo que dijo fue que en él haríamos proezas, y Jesús dijo que mayores cosas de las que él hizo nosotros íbamos a hacer, porque ahora tenemos dentro de nosotros al autor y el consumador de nuestra fe. La Biblia dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra certeza en ese versículo en el griego es hipóstasis, que significa título de dominio. ¿Cómo opera la fe en nosotros? Cuando tú recibes una palabra de fe, te habló un profeta, escuchaste un mensaje en la reunión de domingo, en la reunión entre semana, y tú dices, esa palabra es para mí. Entonces ya tú tienes un título de dominio, porque Dios primero te entrega el título de dominio, luego te da un tiempo para que tú desarrolles fe, y eso vendrá a ti más temprano que tarde. Cuando Dios lo decida, lo que te dijo ya está hecho, pero te lo va a entregar. Él deja un tiempo para que tú desarrolles fe. A ver, si usted alguna vez fue a pedir un crédito hipotecario, usted no llegó hasta el banco con la casa arriba de un camión y sacó al gerente del banco y le dijo, mire, esta es mi casa, yo tengo casa, ve, aquí está. No, usted que llevó el título de dominio. El título de dominio, nosotros le llamamos aquí escritura, certifica que usted tiene un inmueble. Ahora, cuando tú recibes una palabra de una promesa de Dios para ti y se te está entregando el título, y ya está hecho. El gran problema que nosotros tenemos es que recibimos el título de dominio y luego le seguimos pidiendo lo mismo al Señor que el Señor ya nos entregó, solo porque no lo tenemos, porque no lo vemos, no lo tocamos, pero Dios nos ha dejado un margen de tiempo para desarrollar fe. Así trabaja la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, la fe va a trabajar también en lo que tú esperas. Si tú no esperas nada, no se estimula la fe. Si tú no esperas nada de nadie, ni siquiera de Dios, entonces las cosas no vendrán a ti. La gente dice, yo no espero nada de mi marido, yo no espero nada de mis hijos, yo no espero nada del pastor de la iglesia, yo no espero nada de Dios. Entonces la fe no se desarrolla, porque la fe se va a desarrollar en lo que tú esperas. ¿Qué esperas para fin de año? ¿Cómo vas a terminar este año? Deberías pensar que tendrías que terminar con tus manos llenas de frutos y que el día 31 de diciembre debes estar presentando todos los frutos de este año, a pesar de la pandemia, de la cuarentena, de las cosas que han cambiado, que tenemos una nueva modalidad de hacer iglesia. Sin embargo, nosotros tenemos que, por la fe, seguir llevando los frutos al Señor. Ahora, dice la Biblia
vuestras palabras contra mí fueron violentas. Estoy en Malaquías capítulo 3, versículo 13, que es una palabra violenta contra Dios. Una palabra violenta contra Dios es decir de parte de Dios lo que Dios nunca dijo. O es hablar en nombre de Dios lo que Dios no mencionó. O es decir todo lo contrario a lo que Dios dice. Por ejemplo, la Biblia dice, yo soy Jehová tu sanador. Y ese mismo Espíritu que resucitó de Jesucristo de los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Tú puedes estar viviendo otra realidad, puedes estar enfermo de cualquier enfermedad. Esa es tu realidad, pero hay una verdad que es la palabra del Señor que te dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, que Él es nuestro sanador. Pero cuando tú dices, bueno, yo estoy sano, Dios no me escucha, estás hablando todo lo contrario. Yo sigo enfermo, aunque estoy orando, estás hablando todo lo contrario a lo que dice el Señor. Y eso violenta los oídos de Dios. Vuestras palabras contra mí fueron violentas. 1 Timoteo 5:12 dice, incurriendo en condenación por haber quebrantado tu primera fe. ¿Qué es esto? Es que cuando tú escuchas una palabra, tú dices, wow, esa palabra es para mí. Yo te digo en este momento, diga el débil, fuerte soy. Y tú dices, wow, esa palabra es para mí. Me he sentido tan débil en este tiempo. Me he sentido muy decaído. Tomo esa palabra. Esa es tu primera fe. Y está muy bueno que hayas tomado esa palabra y que hayas plantado esa primera fe en tu espíritu. Pero mañana estás diciendo, qué débil que me siento. Entonces estás quebrantando con tu segunda palabra tu primera fe. Y eso es condenación. Léelo. Ahí en 1 Timoteo 5:12. Incurriendo en condenación por haber quebrantado tu primera fe. Querida gente linda, déjeme terminar hablándole de Josué, porque quiero hablarle a los conquistadores que me van a escuchar, que me van a ver, que van a ver esta transmisión allí en la iglesia del pastor Mario Tejerina, en el ministerio Roca Eterna, pero también este video se va a ver luego en días posteriores, porque esto llega a todo el planeta. Y quiero hablarle a los conquistadores, a los que tienen un espíritu de prosperidad, a los que están haciendo algún emprendimiento, a los que como reyes y sacerdotes con esa mentalidad salen a triunfar en la vida, pero hacen el sacerdocio dentro de su casa. A ellos quiero hablarles. El Señor le dijo a Josué, Josué, ¿quieres conquistar? Josué le dijo, sí, Señor. Bueno, te voy a dar unos consejos. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová y estaré contigo. ¿Qué está haciendo Dios con Josué? Está bombeando todo lo que necesita el corazón de un conquistador. Porque aunque Josué conquistó 31 reinos en 27 años, un promedio excelente, sin embargo era un ser humano que se podía desanimar, que podía tener ciertos temores. Por eso el Señor está bombeando el corazón de un conquistador y le está diciendo, mira que te mando que te esfuerces. O sea, las cosas no van a venir por magia. Dios no es mago, Dios es milagroso. Las cosas van a venir porque ponemos nuestra fe en Dios, pero ponemos el esfuerzo que nosotros tenemos que poner. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, porque a veces vienen los temores al hombre conquistador y el temor retrasa, el temor paraliza. Pero más tarde, los próximos versículos dicen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Que un libro puede estar en la boca? No, es la confesión de lo que dice el libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La meditación siempre nos va a conectar con prosperidad.
Salmos capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Este será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, la meditación no es una pérdida de tiempo, sino que nos conecta con prosperidad, porque cuando tú meditas, aquí van a venir los proyectos divinos, las ocurrencias de Dios, las ideas del Señor van a venir a tu mente. Yo recuerdo que miraba a mi abuelo que se sentaba debajo de un sauce en las tardes, y yo le decía, abuelo, ¿qué estás haciendo? Estoy meditando, me decía. Yo digo, ¿qué pérdida de tiempo? No, es un tiempo recuperado, es un tiempo extremadamente valioso la meditación. Por eso el Señor le está diciendo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito, o sea, consecuencia con la palabra. Entonces harás prosperar tu camino. Aquí creo que vamos a tener una bomba en este minuto. Te voy a decir algo. Dios no prospera a nadie. Dios bendice. Y con la bendición tú puedes prosperar. El Señor le está diciendo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él no le está diciendo a usted, querido hermano y querida hermana, te voy a mandar un empresario con un maletín lleno de dólares para que solucione tus problemas y te ayude en el negocio. No, tú ya eres bendecido y con la bendición que tienes dentro de ti, tú vas a prosperar. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos bendecidos. Alguien me dijo una vez, ¿por qué usted no le dice a los hijos de Dios, Dios les bendiga, sino que le dice bendecido? Porque si yo a un hijo de Dios le digo, Dios te bendiga, le estoy diciendo que algún día Dios se acuerde de bendecirte. Pero no, ese hijo de Dios ya está bendecido. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. No está diciendo que nos bendecirá. Ya estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Y si la bendición es espiritual, entonces la bendición no se ve, es espiritual. Entonces tú no me puedes decir, Dios me bendijo con un 0 kilómetros, Dios me bendijo con una casa, porque la bendición no se ve. La casa, el auto, es producto de la bendición que ya está dentro de nosotros. Si la bendición no se ve, entonces ¿cuál es la bendición que tenemos nosotros? Yo podría estar delante de ti, mirarte, y ¿qué voy a ver? Voy a ver tu físico, voy a ver tu ropa, pero no voy a ver la bendición que tú tienes adentro. Cuando tú empieces a operar y a desarrollarte en la vida, entonces yo voy a ver la bendición. ¿Y cuál es esa bendición? Los dones, los talentos, la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, toda una caja de herramientas que Dios puso dentro de ti, dentro de mí, para que nos vaya bien en la vida. Y con esa bendición nosotros vamos a tener éxito en la vida. A ver, para que me lo entiendas, quiero decírtelo de otra manera. La bendición dentro de nosotros es como la gallina de los huevos de oro. El auto es un huevo de oro que puso la gallina. La casa que tú tienes es un huevo de oro que puso la gallina. Puedes perder la casa, puedes perder los negocios, puedes perderlo todo, pero la gallina de los huevos de oro va a seguir poniendo huevos de oro. O sea, la bendición que está dentro de nosotros, si nosotros la desarrollamos, que son tus dones, tus talentos, la sabiduría, las gracias, la fuerza, entonces vas a obtener lo que tú necesitas obtener. Vas a poder bendecir a mucha gente con lo que tú has adquirido. Entonces, le damos gracias al Señor porque esa bendición está dentro de nosotros
y porque la fe nos hace operativos en esa bendición. Querida gente linda de Dios, gente del reino, ha sido una alegría compartir esta palabra contigo en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, que nos ha tocado a nosotros en esta generación. No le tocó a nuestros padres vivir una pandemia como esta, una cuarentena como esta, a nuestros abuelos. Nos tocó vivir a nosotros. Es una generación que va a hacer historia en medio de la gran dificultad. ¿Por qué? Porque se levanta en fe y todo lo que Dios ha planificado para esta generación se va a realizar por hombres y mujeres de fe. Bendiciones, ha sido una alegría, un gusto compartir esta palabra con usted.